El otro día estuvimos con Pau Wash, CEO de Seabots, haciéndole una entrevista en nuestro podcast Toque de Ingenio, y nos invitó a que viniéramos hoy a ver cómo funciona uno de sus robots. Nos hemos venido con el equipo al Estartit, en la Costa Brava, en Cataluña, para poder reunirnos con Elliot Ramos, que es el jefe de operaciones de la empresa Seabots, y que nos pueda explicar cómo es el día a día de sus operaciones y también que nos explique algunas características de sus robots. Así que, Elliot, muchas gracias por participar con nosotros en Toque de Ingenio, y si no te importa explicarnos un poco qué es lo que estáis haciendo con el robot o qué características tiene, pues te lo agradeceríamos. Muy agradecido por vuestra visita y por el interés de poder entrevistarnos y acercarse hasta aquí al puerto del Estartit. Y bueno, les presento la plataforma Seabots. Digo intencionalmente una plataforma debido a que permite la instalación o que pudiéramos poner más accesorios sobre nuestra plataforma principal. Como pueden ver en la imagen, es una embarcación de 1 metro de eslora por 75 de manga. Tiene la forma de un catamarán, sí, ya que permite en su parte central ir instalando distintos dispositivos. ¿Para qué? Para la recolección de datos. Seabots es una empresa la cual actualmente se está especializando en la toma de datos de buena calidad. Y esta plataforma es la que permite esa toma de datos. Debido a su tamaño es muy versátil y fácil de transportar, y además permite un fácil despliegue para ponerlo en el agua, ¿vale? Por su tamaño es para aguas confinadas y hasta 1 metro de ola. No es que vayamos a ir a mar abierto a realizar actividades, pero donde el ser humano está interviniendo es donde necesitamos los datos. Y de lo que tenemos aquí montado, ¿qué sensores nos puedes explicar que tiene? Porque yo veo aquí las 4 cámaras. ¿Qué más tenemos? Vale. Como base, la plataforma no incluye estas 4 cámaras y es un experimento. Esto es un payload extra, Esto ¿no? es un payload extra, ¿vale? Como básico, esta tiene 2 antenas y una cámara frontal y un detector de proximidad. ¿Vale? Esto el piloto ya lo tiene que tener, o el encargado de la manipulación del equipo, es lo que trae de base. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde está y hacia dónde se dirige. Vale. Y si te encuentras muy lejos de él, hay un detector que detecta proximidad, como el coche cuando lo aparcas, y nos dice, no te acerques más, que peligro de colisión. ¿Vale? Y además tenemos una cámara de FPV, de Field Person View, primera persona, vista de primera persona, ¿vale? Que nos permite tener una idea de dónde nos encontramos. Esto tiene un rango más o menos de 1 kilómetro, está restringido porque debido a su tamaño, a 1 kilómetro esto desaparece casi del campo visual. Esa es la base, ¿vale? Tiene 2 antenas que permiten la comunicación con el mando y una, si fuera necesario, enviar correcciones para la ubicación del equipo. Vale. Tiene especial interés el desarrollo de la georreferenciación en este tipo de drones de superficie, ¿vale? Este dron de superficie no cuenta con este dispositivo. ¿Y qué es este dispositivo? Sí. Podríamos hacer una analogía con los Tesla, la proximidad, la aproximación y tomar una decisión respecto al rumbo que debe tomar, pues esta tecnología es la que estamos desarrollando. El futuro de Seabots es implementar una constelación de robots a lo largo de la costa de España. Para ello tenemos que desarrollar la tecnología que permita no tener accidentes. Esto es un LiDAR, que es una nube de puntos, un sensor que ubica los distintos elementos que hay alrededor de nosotros y los mide. Y tanto como el LiDAR como las cámaras nos permiten identificar el objeto que se acerca. Puede ser una boya, la cual yo tengo que esquivar, o una embarcación a la cual tengo que iniciar un rumbo para evitar la colisión. Entonces, esta tecnología, estamos en un puerto y estamos entrenándola para que en un futuro pueda tomar las determinaciones que él quiere. Abajo, esto es en superficie, ¿sabes? Esto es todo lo que estamos abordando en superficie. Y abajo de este dispositivo, el que tenemos hoy, tiene una sonda, ¿vale?, de doble frecuencia que permite identificar la columna, la profundidad de la columna de agua y la profundidad del sedimento que se encuentra bajo esa columna de agua. Es decir, aquí hay una columna de 4 metros de altura y aquí abajo tenemos una columna de sedimento de 20 centímetros de barro, 30 centímetros de barro y arena, y es lo que estamos tratando de identificar en este puerto. Vale. Entonces, lo que estáis viendo en el puerto del Estartit ahora es
el calado del puerto, podríamos sí, resumirlo. Es una de las partes, ¿vale? Luego tendremos otras imágenes en donde te mostraré que también identificaremos los objetos que se encuentran en el fondo marino. Uno de los principales problemas que tienen los puertos es la identificación de qué hay allá en el fondo o dónde se encuentran los puntos de amarre de todas las embarcaciones. Claro. En el barco, que mostraremos luego, que los es otro más, ¿no? Los muertos de fondeo, ¿vale? Estos muertos de fondeo tienen que estar georreferenciados para la realización de su mantenimiento. Sí. Con una pasada de nuestra embarcación, en 20 minutos los tenemos georreferenciados cada uno de ellos, ¿vale? Que es otra técnica de otra embarcación que tenemos ya en el agua trabajando mientras realizamos la entrevista, sí, en donde se están georreferenciando todos estos elementos. ¿Y cómo lo controláis el robot? Vale, lo cogemos cada uno a un lado, lo ponemos en el agua y luego... ahora mi compañero traerá el mando y te muestro. Vale. Y te muestro. Hombre, compañero, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? José, encantado. Saluda, José. Venga, mando. Tenemos un mando, al igual que los drones, que es la tecnología más cercana que tenemos actualmente. Este mando es de la compañía Quap y está integrado en nuestra Black Box, que es el cerebro de esta embarcación. Luego la miraremos. Vale. ¿Vale? Esta Black Box tiene en su interior el dispositivo receptor de este mando y nos permite ese receptor introducir los comandos dentro de nuestra embarcación. Me echas una mano y le damos una vuelta a la cámara. Claro. Ponemos los motores en la espalda. Y hemos cambiado de posición. ¿Vale? Esta embarcación cuenta con 2 motores, ¿vale? Y estos 2 motores son eléctricos. Ah, sí. ¿Vale? Es una tecnología que se permite fácilmente intercambiar, si fuera necesario, se cambian y se ponen, ¿vale? Y no tiene timón, o sea, funciona por la potencia de cada uno de los Exactamente, motores, ¿no? Se van regulando dependiendo de la dirección del giro, si la hélice está levógera o destrógera. Entonces hay 2 hélices que permiten el control de la embarcación para el viraje a babor o a estribor, a avante y atrás. Sí. Permite, pero es desde acá atrás. La autonomía son alrededor de 3 o 4 horas, dependiendo de la intensidad de uso de motores. Claro, la velocidad. Y cada eso. Entonces, ese reporte, tenemos la intensidad de la batería aquí y nos permite volver a casa, cambiar baterías o, como a veces con la experiencia hemos aprendido, ir moviéndonos a distintos puntos para realizar el cambio de baterías. ¿Vale? Es decir, con 2 sets de baterías tenemos para cubrir 8 horas. Vale. Una jornada laboral. Una jornada entera. ¿Vale? Su alcance, lo que dije, es máximo 1 kilómetro, pero no lo solemos utilizar debido a ese tamaño. Es escalable. Este cerebro que mencioné antes, nuestra Blackbox, permite, incluso hemos desarrollado la actividad de controlar embarcaciones mucho mayores. ¿Por qué mide 1 metro? Porque la legislación actual está en desarrollo y la que evita accidentes y protección a la persona por el tamaño de esta embarcación es 1 metro. Más allá de ese tamaño, actualmente formamos parte del grupo que está debatiendo qué protecciones deberían tener y qué tamaños deberían tener, y la profesionalización de la profesión de la gente que controla el control del propio robot, ¿no? ¿Qué formación debe tener la gente que va a controlar estos tipos de robots? ¿Vale? Aquí no va alguien dentro, no hay un humano que está interactuando, se programa una misión con el payload requerido, sí, se programa y se inicia. Este equipo tiene un sistema de comunicación mediante antenas, punto a punto, una comunicación de wifi local o a través de internet. ¿Vale? Nos montamos donde hay conexión a internet, anteriormente tiene un acceso a internet normal y corriente, sí, y el ordenador que lo controla también tiene acceso normal y corriente a internet, y a través de ese puente de comunicación se puede controlar, como lo que mostraba antes. Un compañero de mi oficina lo está controlando, teletrabajando, que está bastante de moda ahora. Sí. Y este es uno de nuestros equipos. La idea es que cada uno de nuestras embarcaciones tenga un sensor distinto que sea necesario a una actividad o a una necesidad de las distintas personas. Estamos en colaboración con los puertos para la evaluación de infraestructuras y el fondo marino, o como para evaluar la calidad del agua. Con esta sequía que ocurrió aquí en Barcelona, tuvimos la necesidad de ir a embalses y evaluar, debido a que había tanta sequía, que había poca agua, que solo esta embarcación, por su poco calado, menor a 20 centímetros, permitía acceder a zonas con poca agua. Claro. Entonces llevaba una sonda que podía medir los parámetros que eran necesarios para evaluar si esa agua era potabilizable o no. Oye, y para operaciones de emergencia también podríais utilizarlo, ¿no? Este dispositivo sobre todo estuvo presente lamentablemente estuvo presente en las actividades de búsqueda y rescate de lo ocurrido en Valencia.
¿vale? De la Dana. De la Dana ocurrido en Valencia. Este equipo fue solicitado por los cuerpos de rescate, Armada, Guardia Civil, los GEAS de ese grupo, para que colaboráramos y fuera utilizado en labores de búsqueda en la albúfera. El payload que se utilizó es un sonar de barrido lateral, el cual, debido a su frecuencia, permite la identificación de distintos objetos y definir su contorno. ¿Vale? Antes mencioné una sonda MONOAS, que es una sonda de un pulso, de una frecuencia alta y baja, pero la del SciScan son múltiples puntos, por decirlo de alguna manera, y permite definir el contorno de los objetos que se encuentran fuera del agua. Eso permite identificar coches, bocinas, ruedas y la distribución de todos los objetos en el fondo, en un medio acuoso, claro, que no permitía mediante vista identificar los objetos que se encontraban ahí. Había gente con perros buscando y nos indicaban puntos de, mira, esto es un punto de interés, esto es un punto de interés, y debido a lo que te mencionaba antes, podíamos decir y georreferenciar el lugar exacto donde, mira, este es un objeto de interés, hay un auto en este lugar, por favor vayan a revisarlo. Y fue una excelente prueba de concepto, por llamarlo de alguna manera, de la funcionalidad de estos equipos. Frente a una emergencia, claro, había la única embarcación que podía circular era ahí. La semirrígida de los GEAS, con sus motores a gasolina, tocaban en esas zonas debajo fondo... y no pasaban. De hecho, yo alguna vez, que cuando he visto las imágenes de los GEAS, los GEAS, para que no lo sepas, son los submarinistas de la Guardia Civil en concreto, ¿no? Buscando, desgraciadamente, o cuerpos o lo que tengan que buscar en ese momento, no solo en la Dana, sino en otras búsquedas que han tenido que hacer de víctimas generalmente. Yo siempre me planteaba, hostia, ese tío sumergido en medio del lodo, del fango, es complicadísimo que pueda ver nada. Pero al final, de hecho, yo tenía trato con alguno de ellos porque hemos trabajado con ellos en algunos proyectos y nos decían que muchas veces, pues como los bomberos, ¿no? que van palpando qué es lo que hay en el fondo y con eso se hacen una idea. Es increíble lo que vimos allí. Nosotros veíamos esa disponibilidad o ese profesionalismo y los veíamos bajar en zonas completamente de no visibilidad o de visibilidad cero, con una técnica donde se iban acompañando y palpando el fondo, identificaban los objetos que nosotros describíamos. Claro. Es impresionante. Pero tener el robot este que pueda supervisar una zona... 200 hectáreas. Claro, mucho más rápido, más sencillo, más económico probablemente. Exactamente, ¿no? Era el tiempo, ese es súper importante, y ahí el compromiso de buscar de hacer un rastreo en cada una de las zonas. Eso, ahora hombre, es muchísimo tiempo. Claro. Esta herramienta que se puede desplazar hasta 1,5 metros por segundo, como lo había dicho antes, claro, esos son casi 2 nudos o 3, ¿vale? De velocidad. Entonces, el desplazamiento es mucho más rápido y el área de cobertura y el tiempo en que te tomas para realizar toda esa búsqueda es mucho menor. Nos explicaba Pau en la entrevista, en el podcast, que vosotros tenéis como dos formatos de modelo de negocio, ¿no? Uno que es vender directamente los dispositivos, porque en este caso se lo podréis vender a la UME, por decirte algo, ¿no? Y para sus tareas os la podrían comprar. Y luego, por otro lado, también ofrecer los servicios de que vuestro equipo coge el robot y va a donde sea y toma las mediciones. Y entiendo que tomas las mediciones de aquello que el cliente específicamente busca, ¿no? Porque uno buscará algas y otro buscará pues, sedimentos y otro buscará lo que sea, ¿no? En el fondo marino. La idea inicial de Seabot fue la venta y la construcción de USB, ¿vale? Y debido a que hubo una gran demanda en el sentido de entender cómo funciona nuestro equipo y hacer la recolección de datos, que se ha abierto actualmente los servicios como tal. Como venta hemos descubierto que mucha gente integra diferentes sensores, pero hay un gap tecnológico o de formación en el cual la gente tiene problemas para familiarizarse con las distintas tecnologías. Y Seabot ofreció la opción de dar el paso adelante, es decir, mira, tenemos una constelación de equipos y damos servicios de esto, y debido a la experiencia de nuestros trabajadores podemos solventarlo rápidamente. Y eso es lo que se está realizando ahora. Tanto empresas, muelles, para el TER también, o sea, en zona, no piensen que es solo el ambiente marino, es decir, embalses, ríos, la búsqueda y rescate se diversifica debido al sensor que se quiere emplear en este caso. ¿Vale? Ahora estamos con un LIDAR, que es la parte sumergida, pero el siguiente modelo, el siguiente desarrollo que estamos realizando es el despliegue de un robot submarino. Por poner un ejemplo muy básico, se me perdió un ancla en este punto más o menos. Pues llevo un sensor, lo identifico, lo georreferencio,
y voy luego con mi embarcación, despliego mi robot, bajo y mira, aquí está, en este lugar confirmo su presencia, aquí pueden hacer el rescate. O la inspección de paredes, de muelles, debido a el poco espacio que hay entre las embarcaciones que tenemos hoy aquí, este dispositivo puede entrar entre esas embarcaciones y tomar imágenes entre esas embarcaciones. Claro. Su tamaño le juega a favor, ¿vale? Dentro de este espacio confinado. Claro. Oye, Elliot, ¿y tú para meterte en esta película antes qué hacías? ¿A qué te dedicabas antes de, o sea, para pilotar robots de esto? Supongo que algo tenías que saber, ¿no? La formación, bueno, hay una fase, bueno, estudié electrónica, ¿vale? Vale. Y esa, la formación electrónica, fue la que me sirvió para introducirme. Tengo una pasión por el mar. Somos de la época de Jacques Cousteau, los submarinistas se meten en... Sí, porque si no, en diciembre aquí en el Startic, no estaría. metido en el agua, no estaría. Hemos puesto electricidad en agua. Claro, y creo que no está prohibido, ¿sabes? Es lo más peligroso del sí. agua, ¿vale? Entonces, es un ambiente corrosivo, el ambiente marino, y hay que estar preparado. La gente de campo tiene que estar preparada para solventar cada uno de los problemas. Algo que tienen que entender los usuarios de estos equipos es que se estropean. ¿Por qué? Porque las embarcaciones están en el agua, si está el agua marina... Bueno, se estropean los barcos normales, ¿no? Que claro, tienes que siempre requiere un mantenimiento de la leche. Cambiar un motor. Oye, gira a la derecha. Lo cambié y ahora gira a la izquierda. ¿Dónde está el problema? Cambiar un cable de posición. Son capacidades y entender cómo se soluciona es parte de esta formación. Es lo que recomiendo si alguien se quiere especializar y introducir en este ambiente. Oye, muy bien, Eli, muy interesante. Pues, escucha, ¿nos podrías enseñar, o sea, no, sin molestaros, porque no os queremos molestar, pero podríamos... ¿Vamos al agua, no? Sí, vale, eso. Vamos al agua. Sí, no molestamos mucho. Lo preparamos y vamos al agua. Venga, pues lo hacemos. Gracias. Te cuento, la información que estamos viendo actualmente es la imagen que genera el sonar, ¿vale? El sonar funciona con sonido, es decir, es el rebote de una señal sonora que vuelve y es percibida por el sensor y luego es interpretada y nos muestra esto la imagen aquí. Los objetos que están aquí, se puede ver la forma, pero tenemos que pensar que es como una ecografía, que hay que tener práctica para poder ver al bebé, ¿no? Para interpretarla. La zona negra que aquí en el centro es la zona ciega de nuestro sonar, debido a que la información se va abriendo y hay una zona en donde no percibe información que a posteriormente se reduce y permite realizar un mosaico. Cuando pasas cuando pases el robot por otro lado, ¿no? Verás la parte que no has visto del anterior. Exactamente. ¿No? Por eso lo que veíamos antes, cuando probábamos el equipo, eran los desplazamientos de ir y volver en líneas paralelas. Para esto es como formar una cinta, otra cinta de información, otra cinta de información y otra. Y haces un grid, ¿no? Y haces una parrilla. Exacto, una parrilla, y esta a posterior en nuestra oficina, cuando estamos más calentitos, podemos formar un mosaico de la información. Escucha, Elliot, ¿y al cliente qué le entregáis? ¿Un mapa? Al cliente, ¿Un mapa del fondo? Dependiendo de lo técnico que sea el cliente final, realizamos un mapa o una fotografía y una tabla con todos los objetos de interés del cliente. Cada cliente se aborda de manera distinta. Oye, pues muy bien, muy interesante la jornada con Seabots, muy interesante todo lo que nos has explicado. El otro día aprendí a pilotar autogiros, claramente. Hoy he aprendido a pilotar robots de superficie. Me encanta este podcast, ¿eh? Si no estáis suscritos, acordaos de suscribiros, ¿eh? Imprescindible, básico. Muy bien. Elliot, muchísimas gracias por todo. Un gusto. Y nada, gracias por venir. Iremos viendo qué tal el desarrollo de vuestros robots. Muy amables, gracias por venir. Venga, chao. Chao. A todos vosotros, chao, hasta el próximo episodio.